maestría en Antropología Social por el CIESAS. Tuvo mención honorífica en su tesis de licenciatura en Antropología Social, intitulada Sistemas Políticos Indígenas, Autonomía y Libre Determinación Aboreachi, un caso en la Sierra de Chihuahua, en la ENAH Chihuahua. Entre otros cargos destacados que ha ocupado, fue jefe de departamento en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, es perito antropólogo para la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en la Ciudad de México y coordinador del Proyecto Nacional de Investigación Atlas de los Sistemas Normativos Indígenas en México, adscrito en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en la Ciudad de México. También tiene colaboración en trabajos publicados en la revista En el Volcán Insurgente, miembro del Consejo Editorial y articulista, y en la revista Diario del Campo, Sistemas Normativos Indígenas, en la revista Rutas de Campo, y en la revista Diario de Campo. Bueno, a continuación les dejo a Víctor Hugo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Pues tengo entendido que esta es, digamos, el cierre de un curso que tiene que ver con diversidad, ¿no? Diversidad cultural en México. Y el tema del que vamos a platicar hoy es el del sistema de relaciones interétnicas, ¿no? Lo complejo que es el trato de este tema, en tanto que implica diferentes campos de social de las personas y las colectividades, y que, digamos, todo lo que durante el curso hemos ido escuchando y aprendiendo, pues espero que se vea reflejado en esta clase a través de sus participaciones, ¿no? Cuando quieran participar, que tengan una duda, un comentario, una pregunta, adelante, solo levanten la mano, ¿no? Y hacemos la participación junto con su aclaración o desarrollo. Como les decía la compañera, pues, digamos, dedicado al trabajo de los sistemas normativos indígenas, o sea, la forma de organización de las comunidades indígenas y campesinas en México, especialmente en un primer momento en la Sierra de Chihuahua, y después he estado ya en diferentes regiones del país aplicando la teoría de los sistemas normativos en la presentación de peritajes antropológicos para resolución de conflictos de diferente índole, que pueden ser agrarios, penales, civiles, administrativos, etcétera, ¿no? En donde los integrantes de estas colectividades pues se ven involucrados, por ejemplo, cuando se enfrentan a la instrumentación de proyectos de megainfraestructura, ¿no? Que es, digamos, algo que está sucediendo de manera muy significativa actualmente en México y en toda América Latina. Pues la primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué son las relaciones interétnicas, no? ¿Qué entienden ustedes por relaciones interétnicas? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han leído por ahí? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que han debatido sobre relaciones interétnicas? ¿Quiere participar? Relaciones interétnicas, ¿cómo la entendemos? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Hacemos por dedazo? ¿Paso el micrófono o qué hacemos? Sí, sí. Digamos, para ir intercambiando opiniones, ¿qué serían qué entendemos por relaciones interétnicas? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué hemos aprendido en este curso? Adelante. A ver, por favor. Bueno, yo siento que se puede relacionar con la parte de multiculturalidad que se comprende en todo el curso, que es como no solo que existen diversos grupos, o sea, no solo decir como, sí, hay muchos grupos y ya, sino que estos conviven, que hay como un respeto, una tolerancia, incluso como una reciprocidad entre ellos, que hay un intercambio de ciertas cosas y que todo esto va creando como una cultura. Así es, sí. Un intercambio de elementos culturales, ¿verdad? Puede
puede contener este sistema de relaciones interétnicas. A ver, ¿quién más? Para la antropología, las relaciones interétnicas constituyen un sistema, ¿no? Es un todo social. Y Cardoso de Oliveira va a plantear en su libro Etnicidad y Estructura, te los recomiendo, ¿verdad? Para quien tenga interés de profundizar sobre este tema del sistema de relaciones interétnicas. Él va a plantear que por relaciones interétnicas, entonces, entendemos no solamente un sistema de interacción entre pueblos y comunidades indígenas, es decir, no solo la relación intraétnica, intracomunitaria, ¿no? Sino también, y sobre todo, ahí es donde va a colocar el énfasis, vamos a entender a las relaciones sociales de contacto entre indios y blancos, ¿no? Este es un lenguaje colonial, ¿no? Es decir, a partir de ahí se establece este otro nivel de relaciones interétnicas dentro del sistema social, ¿no? Entre indios y blancos. Entonces, relaciones que surgieron entre el conquistador europeo y las poblaciones nativas u originarias, ¿no? Entonces ya tenemos dos campos de manifestación del sistema de relaciones interétnicas, ¿sí? Pero se complejiza un poco más, ¿no? Su caracterización cuando Cardoso de Oliveira va a plantear su debate sobre la identidad, ¿no? En específico la identidad étnica o de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en América Latina. La identidad étnica se construye en una dialéctica entre la autoadscripción y la heteroadscripción, ¿no? Por autoadscripción, ¿qué imagen nos viene en este momento? ¿Qué entendemos? ¿Qué es lo que hemos aprendido sobre lo que es, lo que representa, lo que implica la autoadscripción? Por favor. Cuando tú te nombras como tal y te reconoces como parte de una comunidad, ¿no? Cuando tú mismo te nombras. Así es la autoidentificación, ¿verdad? La autoidentificación puede ser desde lo singular, es decir, desde lo personal, o desde lo plural, desde el colectivo, ¿no? Ahí está la primera manifestación de la identidad, pero va a decir Cardoso y algunos otros teóricos que la identidad también se construye en relación al otro, ¿verdad? No solo la autopercepción, sino también la percepción que el otro tiene sobre nosotros o sobre nuestro colectivo, ¿no? Esa sería la heteroadscripción, ¿no? Entonces es una relación dialéctica, ¿sí? Autoadscripción, heteroadscripción. Pero lo complica todavía más, ¿no? La realidad social. Y entonces vamos a ver que esta dialéctica auto-hetero se construye también, como decíamos, desde lo intracomunitario y lo extracomunitario, ¿no? Lo intracomunitario sería aquella autoadscripción colectiva que hacemos de nuestro grupo inmediato, ¿no? De nuestro grupo cultural que nos desenvolvemos. La relación extracomunitaria tendría que ver la percepción de otros colectivos, grupos sociales, comunidades o pueblos de nuestra cultura, de la cultura de nuestro colectivo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a complejizar más todavía el análisis de la identidad, porque además si la identidad analizada en el campo de lo étnico, de lo indígena, de lo originario, de lo nativo, vemos que toda identidad se construye en esta dialéctica, ¿ah? No es exclusivo de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? La identidad de lo que se ha llegado a denominar mestizo nacional también se construye en esta dialéctica de lo auto y lo hetero, en tanto que la auto
autoadscripción o autoidentidad, autopercepción de la nación mexicana se construye al interior, pero también hacia el exterior, en relación con las otras nacionalidades, por ejemplo, y también en relación a lo que las otras nacionalidades opinan, ¿no?, o perciben de nuestra nacionalidad como mexicanos. Entonces, trasciende lo étnico, ¿no? Si bien el objeto de estudio en este momento es la identidad étnica, indígena, nativa, originaria, es posible trascender ese campo para entonces ampliar el debate, ¿no? Entonces, esta dialéctica es importante considerarla cuando hablemos de la identidad, cuando debatimos, cuando cursamos, cuando platicamos y dialogamos sobre lo que es la identidad, cómo se construye, ¿no? Y por supuesto que esto nos lleva al terreno filosófico del análisis, ¿no? Es decir, en realidad somos idénticos, podemos ser idénticos los unos a los otros en el colectivo, ¿no? Ese sería un debate filosófico, ¿no?, para otro momento. Pero es decir, es complejo el término identidad, ¿no? En ese sentido, decíamos, pues, que esta dialéctica nos permite visualizar las relaciones sociales que históricamente se han establecido entre pueblos y comunidades indígenas de diferente origen, ¿no? Por ejemplo, la relación que han tenido históricamente los pueblos del Altiplano Central, ¿no?, del Bajío, de la Sierra de Chihuahua o el desierto chihuahuense que llega hasta San Luis Potosí, por ejemplo, ¿no? Son nichos ecológicos en donde las poblaciones, ¿verdad?, que históricamente los han construido sus propias relaciones sociales, ¿no? Y esas entran en ese campo. Y tendríamos el del sistema de las relaciones interétnicas con el énfasis que plantea Cardoso de Oliveira, en tanto la relación de estos pueblos y comunidades originarias o nativas con las sociedades nacionales, ¿no? Digamos que a partir de finales del siglo XIX, sobre todo, y principios del XX, es cuando comienza a tomar fuerza en realidad y se comienza a volver algo concreto, ¿no?, la comunidad imaginada, que es la nacionalidad mexicana, ¿no? Y entonces en esta comunidad imaginada del nacionalismo mexicano, las relaciones interétnicas de este gran sistema entre pueblos y comunidades nativos originarios y lo que desde ese momento se le denominó sociedad mestizo nacional, va a tocar, ¿no?, la totalidad del sistema de relaciones interétnicas. Y entonces, el énfasis, efectivamente, lo vamos a tener, por ejemplo, en el análisis de la posibilidad, se decía a principios del siglo XX, de la integración de los pueblos y comunidades indígenas o originarias a la nación mexicana, ¿no?, a la gran comunidad imaginada que era la nación mexicana, en la que, por supuesto, la mestizocracia era la que definía la economía política de ese momento, ¿no? Entonces, lo que se planteaba ahí era cómo integrar a los indígenas a esta gran comunidad imaginada, ¿no? Por ejemplo, Cárdenas, ¿no?, en los 30 llegó a plantear que el problema de México no era el indio, ¿no?, sino era mexicanizar al indio. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Integrarlo, ¿verdad? Conducirlo hacia el desarrollo civilizatorio, hacia el progreso, hacia la industrialización, la proletarización, ¿no?, de los pueblos y comunidades indígenas. Esto era durante la primera mitad del siglo XX. Actualmente, los pueblos y comunidades indígenas, como vemos en las imágenes, mantienen algunos de sus características culturales, ¿no?, originarias, que por supuesto han sido influenciadas por el contacto
emergente de finales del siglo XIX, principios del XX, y el sistema de relaciones interétnicas con ese énfasis se ha manifestado de diferentes maneras. Por ejemplo, el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Es muy evidente en ese sentido, ¿sí? Es decir, desde el 1 de enero del 94, de 1994, algunos de los pueblos en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzan la consigna de nunca más un México nosotros, ¿no? Aquí cuando entraba a su facultad vi que hay un mural, ¿no? Con este principio político, ¿no? Y entonces ese cobra mucha fuerza, ¿no? Y entonces va a intentar revertir la correlación de fuerzas desfavorable a los pueblos y comunidades indígenas para posicionar entonces, ¿verdad? No solo el discurso de la diferencia cultural, ¿no? O las particularidades identitarias y lingüísticas, sino también las formas diferenciadas de organizar a la población que hay en los pueblos y comunidades indígenas y originarios, que tienen una base, un sustento en una forma de producción o de trabajar, ¿no? Con su nicho muy particular, que por esa forma de trabajar, esa forma de apropiación colectiva del nicho ecológico y sus elementos naturales, pues ha permitido que se asientan estos pueblos y comunidades indígenas se mantenga una diversidad biocultural, ¿no? Muy significativa. Diferencia, por ejemplo, de los polos de desarrollo que se construyeron a partir de la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Como la Ciudad de México, ¿no? Los polos industriales y comerciales, donde los índices de contaminación, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Bien, ese sería el sistema de relaciones interétnicas. Ahora bien, este tema creo que ya lo platicaron, que son las lenguas indígenas o idiomas nativos. Contabiliza en su estudio el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Y que en 2008 publica la Ley General de Lenguas Indígenas Nacionales, ¿no? De Derechos Lingüísticos, de toda esta variedad, ¿no? De lenguas originarias que encontramos en el territorio nacional. Y estas lenguas se van a organizar en 11 familias lingüísticas. ¿Sabíamos eso? ¿Qué sería una familia lingüística? Una matriz, ¿verdad? Sería como un tronco lingüístico, ¿sí? Una matriz de donde significaciones, ¿no? Que le vamos a llamar variantes lingüísticas, ¿no? Hay incluso de estas no son tales, son lenguas en sí mismas, ¿eh? Porque tienen una estructura lingüística particular, ¿sí? Aunque pertenezcan a la misma matriz. Bueno, son 11 familias lingüísticas vivas, ¿no? En México. De estas 11 familias lingüísticas desprenden 78 manifestaciones. ¿Ah? Que la familia maya, ¿no? Tiene sus propias expresiones lingüísticas. La yutonagua, igual, sus propias manifestaciones. Y por color aquí las podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, la maya, pues en el sur sureste del país, ¿no? Y en la maya se agruparían las lenguas tzotzil, tojolobal, chol. ¿Qué otra lengua maya se agruparía en esta familia lingüística? Que sepan ustedes. Cetal, mame,
En fin, una familia lingüística contiene en sí diferentes expresiones, ¿no? Aunque todas tienen el tronco maya, estas que estamos diciendo ahora, ¿no? La yutonagua igual, la otomangue también, la tarasca, la huave, ¿no? 11 familias lingüísticas. Bien. Y estas 68 lenguas tienen presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana, ¿sí? Aquí también lo que estamos comenzando a ver, las fronteras administrativas, ¿verdad?, de las entidades federativas mexicanas están sobrepuestas, ¿no?, en relación a las regiones lingüísticas, que a fin de cuentas son... Bueno, entonces aquí vemos una primera manifestación vigente, actual, de la imposición de esta comunidad imaginada, de esta nacionalidad mexicana, sobre las demás expresiones originarias, ¿no? Si gustan, luego les podemos mandar ese mapa, ¿no? ¿Alguien aquí es hablante de lengua originaria? ¿No? Okay. Bueno. Vimos sobre una malla de división administrativa y territorial sobre las regiones culturales o indígenas en México. Ahora, sobre estas regiones culturales, vamos a ver este mapa que elaboró la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, donde se manifiestan algunos de los conflictos que se suscitan en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas en México, ¿no? Y podemos ver acá, si lo vemos de frente, el tipo de conflicto que se manifiesta en el mapa. Los círculos de color amarillo hacen referencia a conflictos políticos. Entonces ustedes pueden ver cómo en las regiones indígenas, ¿verdad?, donde se asientan hablante a la que corresponden estas 11 familias, 38 lenguas, pues tiene un cúmulo, ¿verdad?, de problemas agrarios importantes. Igual lo vemos en la Sierra de Chihuahua, en el norte, como en el centro y sur del país. A este mapa le hace falta colocar la cantidad de conflictos que hay, por ejemplo, en la península de Yucatán, ¿no? No sé si ustedes han visto el conflicto que los campesinos de origen maya tienen con Monsanto, ¿sí? ¿Quién quiere opinar sobre esto? ¿Qué es lo que ha escuchado o leído en la prensa sobre la soya transgénica en la península? Adelante, adelante. ¿Quién ha escuchado sobre este tema? Allá arriba dijeron que sí. ¿No? Ok, bueno, a ver, por favor. Bueno, es poco lo que sé, no sé qué también lo que sé. Se supone que están haciendo plantíos de soya, ya habían tenido, conflictos legales y ya tenía la orden de que no se podía plantar, pero seguían la plantación y estaban dañando las tierras. Y ya. Sí, y el impacto ecológico, ¿verdad?, y cultural que tiene la siembra de soya transgénica en esa región es muy importante, es muy significativo, por ejemplo, para los apicultores, ¿no? Porque la siembra de soya transgénica
modificaría, no solo el nicho ecológico en abstracto, sino en concreto, modificaría la ruta y posibilidades de reproducción de las abejas nativas. Es decir, es no solo una afectación ambiental, sino también cultural, en términos de que la población que se dedica, ¿no?, a la producción de miel, ¿no?, se vería afectada. Y además es una producción artesanal, continuada en el tiempo y la historia, etcétera, ¿no? Entonces, pero no está manifestado en este mapa. Este mapa lo publicaron en 2015 y este asunto tiene desde 2013, ¿no? Y hay algunos otros puntos que no están en este mapa, sin embargo, nos permite ver con los círculos en amarillo, ¿verdad?, que del problema agrario se desprende una problemática mucho más compleja que tiene que ver con la cadena de valores del capital. Los conflictos agrarios tienen que ver con la propiedad y posesión de la tierra, ¿no?, con la propiedad y posesión de la tierra de núcleos colectivos, sean ejidos o comunidades agrarias, ¿no?, donde se asientan los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, ¿sí? Esa es la población que habita en esos lugares. Pero también la cadena de valores del capital no solo tiene interés sobre la mano de obra barata, ¿no?, o el desplazamiento de la población, sino también tiene interés para hacer efectiva esa cadena de valores en lo que el capital denomina recursos naturales, ¿no?, o ahora lo definen como capital natural. Ustedes pueden buscar en la página oficial de la CONABIO los 7 tomos de capital natural, ¿no? O sea, ahí hay la definición de qué es el capital natural, y el capital natural sería todo aquello susceptible de la valorización, ¿no?, existente en los nichos ecológicos, sobre todo nichos ecológicos que desde la antropología denominamos como regiones de refugio. Es decir, regiones en las que los pueblos y comunidades indígenas y campesinos fueron empujados a través del proceso de consulta, que son regiones de refugio, ¿no?, las selvas, los bosques, las montañas, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, los rarámuri de la Barranca del Cobre, que pretenden ser desplazados por grandes proyectos turísticos, pues ya no van a tener la posibilidad de generar otra región de refugio, porque ya están en lo más agreste de la Sierra de Chihuahua, en las barrancas del cobre, ¿no? Entonces, con esa posición, cuando se termine de implementar instrumentos turístico de la barranca, pues va a ser desplazada, ¿no? Y entonces va a engrosar las filas de los centros urbanos cercanos, o ya sea obra barata para la construcción o el comercio informal, o, ¿verdad?, en el consumo de drogas, por ejemplo. Ustedes saben que el consumo de drogas en México va aumentando precisamente por la política de contención americana, ¿no? Pues mucha de la droga que se iba a Estados Unidos ahora se queda consumida, población, ¿no?, entre ellos integrantes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Pero todo esto es producto de la aplicación de la cadena de valores del capital. Entonces, en la cadena de valores del capital entra mano de trabajo barata y desregularizada, por ejemplo, ¿no? Entra recursos naturales, desde el suelo, ¿no?, hasta el subsuelo, ¿sí? Y en el subsuelo encontramos minerales, hidrocarburos, ¿no? Se puede generar, ¿no? Los saberes de los pueblos y comunidades indígenas también son apropiados dentro de esta cadena de valores, ¿no? Y es lo que nos permite observar este mapa, ¿no? Aunque está sesgado, ¿no?, no tiene muchos de los conflictos que están colmando los medios de comunicación en este momento, de por sí tiene, ¿no?,
se puede arribar a este tipo de análisis. Y entonces hay conflictos por apropiación de agua, ¿no? Ahí está el caso del acueducto Independencia, en Sonora, ¿les suena eso? Con la tribu Yaqui, ¿no? Está la presa Los Pilares, también en Sonora, con los Macurahue. Los Macurahue también les llaman los Guaropíos, ¿no? O Guarijó. Ajá, sí. Problemas que tienen que ver con el fracking, ¿no? Puebla, Veracruz, que es el fracking, es la fractura hidráulica para apropiarse del gas natural, ¿no? El gas de lutitas, por ejemplo, muy valioso en este momento. Y ustedes ven que los círculos en color amarillo pues están donde se registran ese tipo de conflictos, ese tipo de aplicación de la cadena del valor del capital. Y esto se va a intensificar con la consolidación de zonas económicas especiales, ¿no? Porque se van a crear nuevas jurisdicciones. Si de por sí sobre las regiones indígenas ya hay superpuestas, las municipales, estatales y federales, ahora con la creación de las zonas económicas especiales se van a crear nuevas jurisdicciones en esos lugares, ¿no? Porque van a ser nuevos polos de desarrollo. Bueno. Las relaciones interétnicas en México. Vamos a ver un video que tiene que ver con la diversidad cultural indígena, ¿no? Originaria, nativa, que persiste en México. Y de estos videos, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de ubicar, ¿no? Identificar algunas de las manifestaciones culturales, ¿no? A ver si las conocen, si las han visto, ¿no? Si han estado en ese tipo de carnavales, por ejemplo, ¿no? Y platicar sobre eso, ¿sí? Entonces, es breve el video, pero tiene mucho contenido. Lo que no aparece claramente ante nuestros ojos, lo que se guarda y no guarda, lo que resiste y se revela de modos diferentes. ¿Cómo se ve lo que no se ve? Durante siglos, esta parte del mundo que llamamos México se ha poblado por cientos, por miles, por millones de rostros. Todos ellos diferentes, aunque parecidos, encontrados en el deseo por vivir bien. Y aunque para todos la tierra es la misma, no para todos es igual. Un hombre se sueña. Con sus ojos cerrados, abre caminos a otros mundos donde encuentra lo que puede ser.
descubrir la realidad de cerca de sí. Con los sentidos abiertos, podemos entrar a los sueños de otros pueblos. Mirando dentro, encontraremos que ellos tampoco sueñan con el despojo, el hambre y la miseria. El patrimonio cultural de un pueblo no son solamente sus obras y objetos históricos y monumentales, ni solo aquello que tiene un carácter material. ¿Qué te pasó, cole? ¿Qué te pasó, cole? Al menos 3.000 de las 6.000 lenguas en el mundo están en peligro de desaparición. En México, la UNESCO considera que 110 idiomas se han extinguido producto de la imposición dominante. En la lengua se expresa la visión del mundo, la manera en que las personas formulan su pensamiento, sus sentimientos y cómo se relacionan con todo lo que son y les rodea. En el idioma reside la comunión de la vida consigo misma. México es uno de los 37 países en el mundo en donde aún se expresan más de 60 lenguas indígenas. En la casa de las palabras vivimos todos, los de antes y los de ahora. Desde sus ventanas abiertas al mundo, nos quedamos para siempre en el futuro. Ante los ojos de quienes sí saben mirar, la diversidad cultural se extiende en todo su colorido, texturas y maneras. Los que la reconocen y respetan, saludan su paso por la historia de la humanidad. A ella pertenecen todas las manifestaciones de la creatividad, los valores y conocimientos. A nuestra historia pertenece también la forma en que se establecen las relaciones, se resuelven los conflictos, se realizan las celebraciones y la vida diaria. Estamos hechos de vida, paridos por la tierra, el aire y los vientos. De tierra, hueso y pensamiento somos. De experiencias, sentimientos y sueños. Somos seres de agua, de sol y palabras. Nos reflejamos en el cielo y en nosotros. Amparados por la memoria, las palabras y los ritos, los pueblos originarios de México son la expresión de la diversidad viva de esta tierra. Son ellos quienes de generación en generación han resguardado, muchas veces a costa de su sangre y de su libertad, la riqueza de lo diverso y quienes lo celebran. El momento del encuentro. En la fiesta se unen los días y las noches. Todo se vuelve símbolo y materia. A ella asisten el caos y el orden. Se expresan las rebeldías, las inconformidades y la transgresión. Acostumbrados a la petición y el agradecimiento, los pueblos originarios ofrecen y comparten con las divinidades de cultos ancestrales y del rito cristiano la renovación del ciclo de la muerte y de la vida que se refleja en el alimento que viene de la tierra y se reparte a la comunidad. En el rincón de la fiesta, la pobreza y el egoísmo se esconden de las mujeres y Los dioses son reales si crees en ellos. ¿Y quién eres? No me creerías si te lo dijera. hombres que bailan. Saben que su presencia no es grata ahora, cuando la magia ocupa el corazón y los cuerpos de todos, y la generosidad cobija a lo que vive.
Mucho más que un concepto, la diversidad cultural es la expresión manifiesta de lo que se sucede en el tiempo y el espacio. La diversidad asume que cada cultura enriquece a las otras, se trenza con ellas, se separa y reproduce. El respeto a la diversidad implica el reconocimiento del derecho a la vida, la autonomía y los derechos de las personas, así como a los diversos modos de entender y relacionarse con la Madre Tierra y sus habitantes. Pocas veces se han respetado a los pueblos originarios. En demasiadas ocasiones, asusados por la necesidad, hombres y mujeres abandonan sus casas, sus familias, sus muertos, y se van. Alejados de todo lo que son, los migrantes arriesgan todo lo que tienen. Desarraigados, aislados, violentados, miles de indígenas que migran sobre un territorio ajeno a sus tradiciones, son capaces de llevarse y cuidar la antigua y preciada filigrana de sus culturas. Muchos perderán esta riqueza para sobrevivir en medios desconocidos y hostiles. En el cobijo cálido de la Madre Tierra, las culturas se entrelazan. Raíces diferentes de tonos y rostros distintos forman el tronco de lo que estamos siendo. Los brazos vegetales se abren a lo ajeno y las hojas tocan el cielo para regresar al origen. El círculo que se abre y se cierra en sus enigmas propone el entendimiento y no la discriminación. De ahí se toma la conciencia de pertenecer, de hermanarse con lo que se crea y recrea en la materia, en la imaginación y el sentimiento. Los seres humanos hemos sido capaces de inventar, de imaginar, de compartir. Hemos soplado al viento la poesía y la ciencia. Transformado en alimento lo que la tierra nos ofrece a cambio de nuestro trabajo. Afinado el color y el aroma. Descifrado el cielo, la lluvia y las estrellas. Ahora es cuando nos urge conocer y preservar el conocimiento que descansa en los remansos de las comunidades, a la vera de las lenguas que se resisten a desaparecer, en el fondo del respeto íntimo y compartido de que el respeto a la vida es la vida misma. Por lo tanto, la vida de una persona es la suma de todas. Necesitamos saber cómo convivir entre los que somos sobre este mundo que aún tenemos. Nombrar la dignidad de los antiguos de esta tierra es aprender con ellos a darle sentido colectivo a lo que hacemos y creemos. El tesoro vivo de lo que no se puede ni se debe vender es la diversidad cultural de nuestros pueblos. Pueblos que siguen cuidando el fuego. Nadie podrá caminar en la sequía. Necesitamos cada gota de nuestros diversos saberes mientras sigamos acompañando el paso de la lluvia y el polvo. En lo que no vemos solo con los ojos está el abrevadero, el pozo en donde descansa la fuerza y el sentido. La verdad de nuestra patria es grande. Podemos conocerla, relacionarnos y enriquecernos con ella. Pero toca a cada uno de nosotros defenderla, fortalecerla y engrandecerla. La cultura es una respuesta específica a la realidad de cada pueblo. No hay una cultura mejor que otra. Todas las culturas son valiosas cuando responden de manera satisfactoria a las necesidades y retos de cada persona, grupo o comunidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las entidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Cuando manifestamos nuestra propia diversidad, estamos propiciando que los otros nos valoren y nos tomen en cuenta. Porque nadie puede valorar lo que no conoce. Nadie puede unirse a una causa desconocida. Nadie puede ver lo que no aparece ante su vista.
Es tiempo de reconocernos distintos y valorarnos. Sí, bueno. A ver, vamos a hacer el ejercicio que habíamos propuesto, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué de las expresiones culturales que vimos en el video conocemos o nos llamó la atención para preguntar, para comentar, para compartir? A ver, adelante. O el mismo video, ¿qué nos provocó? ¿Qué nos provocó ese video? El tema central, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema central de ese video? A ver. La diversidad cultural. El cómo cada cultura se entrelaza. La identidad, la pertenencia que tiene cada individuo hacia lo suya y a lo que llegan cuando migran, en donde ya se cruzan las culturas, y pues el propósito de cada individuo ahí es llevar lo que él tiene o seguir contando con su cultura y a donde llega. A ver, ¿alguien más? El tema central es la diversidad cultural y las relaciones, ¿verdad? Que se han tejido entre estas diferentes colectividades. Al fin de cuentas, toda cultura es colectiva, ¿verdad? Ese es el pilar de la cultura. La cultura se construye en colectivo, ¿no? Igual que la identidad. La identidad, aunque sea identidad personal, tiene que ver con esta dialéctica de la que hablábamos, de la autoascripción y la heteroascripción. La percepción que el otro tiene de nosotros, ¿no? Y la aceptación que logramos del otro. A ver, ¿alguien más? ¿Qué provocó este video? ¿No? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? A ver. Sí, entonces. Lo que más llamó mi atención fue esta percepción que tenemos hacia la muerte, porque en general México es una sociedad que la muerte la considera como algo muy cercano y no lo ve como indiferente o con miedo. Al menos creo que eso es lo que se ha preservado. Sin embargo, al ver el video siento que, aunque todos tenemos esa percepción o tenemos esa educación de no tener miedo, en algunas comunidades se tiene un acercamiento como más propio con animales muertos o no sé, o sea, como que siento que el acercamiento es mucho más pues cercano, por llamarlo de alguna manera. Me parece que, no sé, me parece interesante ahorita que vemos el video. Claro. El tema de la muerte, la vida y la muerte, ¿verdad? Otra dialéctica ahí, que está en todas las culturas, pero cada cultura la manifiesta, ¿verdad? Desde su propio ángulo de visión y su experiencia, ¿no? Su propia forma de significar. A ver, ¿alguien más? Adelante, un video cortito, ¿no? A ver, otro tema que tocó el video. Creo que justo es como la fuerza del capital cultural de los pueblos, ¿no? O sea, menciona la lengua como una relación entre los pensamientos, los sentimientos y la relación con lo que te rodea.
Y justo creo que es algo muy fuerte, ¿no? Porque explica, a pesar de los procesos migratorios que se dan, ellos siguen perteneciendo y no lo dejan atrás, ¿no? Sí, parte de ellos que ya estas festividades se están asentando, ¿no? Entonces justo el hablar del reconocimiento y no de la discriminación del otro, creo que es justo de lo que también se trata esta materia, ¿no? Se ajusta a entender cómo se dan estos procesos con toda la historia, todo el legado que nos deja, y justo pues esta manifestación de nuestra diversidad para que se reconozca y se valore, ¿no? Esto es lo que decía al final, si no conoces, no puedes entender. La parte de la visibilización de la diferencia, porque además pueblos y comunidades indígenas y campesinas que insisten en la diferencia, ¿sí? A pesar de las contingencias que se han enfrentado históricamente, de la marginalidad, de la exclusión política, de la explotación, del despojo, insisten en la diferencia. Es decir, ¿qué los hace insistir en ser diferentes, en mantener esta cohesión, esta colectividad muy singular, ¿no? Que es manifestación precisamente de otras formas, como dirían los zapatistas, de otros mundos posibles, ¿no? Que se mantienen modernizados, pero precisamente la idea de este tipo de cursos, pues es que la subalternización deje de ser, ¿no? Y entonces arribemos a una posibilidad de equivalencia, de relaciones equitativas, ¿no? Tanto en lo político como en lo económico, entendiéndonos como naciones, ¿no? Tal vez pluricultural, ¿no? ¿Sí? Que en su seno, precisamente, la originalidad está en la diversidad cultural, ¿no? Que implica formas de trabajo diferentes, ¿no? Ritualidades distintas, ¿no? Procesos educativos también distintos, ¿ah? Que no tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión áulica, sino con la experiencia en campo, ¿sí? La experiencia en campo, por ejemplo, para los etnólogos, los antropólogos, es fundamental, ¿no? Es parte del método de trabajo de la antropología, la etnología, la etnohistoria, ¿no? El trabajo en el campo es lo que al fin de cuentas permite poner, ¿no?, a prueba las hipótesis, ¿no?, que se generan sobre las posibilidades de la diversidad cultural. Pues eso también existe en los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? También hay estos procesos, ¿no?, de aprendizaje y construcción teórica, ¿no?, y filosófica a través de la práctica concreta del trabajo, por ejemplo, ¿no?, que implica el trabajo en las comunidades, pues implica todo un proceso de aprendizaje, ¿no?, todo un proceso de aprendizaje complejo, ¿no?, porque a través del trabajo reconocen el nicho ecológico, ¿no? Así como nosotros reconocemos las calles por donde hay que movernos, ¿no? Así los pueblos y comunidades reconocen sus nichos ecológicos, sus lugares de hábitat, ¿no?, a través del trabajo, ¿no?, a través de identificar ciertos señalamientos naturales, ¿no?, que luego los significan, los simbolizan, ¿no?, les dan un carácter especial. Por ejemplo, en el caso de los rarámuri y los pinos madre, ¿no?, que son los que producen la mejor semilla para la reproducción del bosque, esos no se tiran, ¿ah? Sin embargo, para el comisariado ejidal mestizo, todo pino es susceptible de la valorización. Entonces ahí hay concepciones diferentes sobre un mismo objeto, ¿no?, porque las relaciones son distintas, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Sobre el video, sobre el tema. Miren, les voy a recomendar, esta es una de las en las que escribo, y precisamente el número el más reciente, ¿no?, tiene que ver con la lucha por el bosque en la Sierra de Chihuahua, ¿no? Y este es un dossier que dedicamos a ese tema. Ahí están descritas las relaciones interétnicas, ¿no?, que persiste en la Sierra de Chihuahua, ¿no? Pero también a mí me tocó escribir un artículo ahí sobre Viricuta, ¿no?, el problema de Viricuta. ¿Sí? Seguramente ustedes lo conocen, ¿no?, porque en el ámbito cultural, por ejemplo, tuvo mucho impacto, ¿no? Se hicieron conciertos masivos, ¿no?, para apoyar y fondear, ¿no?, la resistencia
pasó? Ahí va. La resistencia de los Wixárika a ser despojados, ¿no?, de sus lugares sagrados, que además no solo es Viricuta, ¿no?, es una ruta que tiene más de 20 lugares sacralizados, más de 20 lugares de ritual. Es decir, Viricuta implica, ¿no?, una ruta de peregrinación muy importante en términos culturales para los. Esta la pueden descargar de internet, ¿no?, en PDF. Se llama En el Volcán Insurgente, es el número más reciente. Y también viene un artículo sobre un litigio, ¿no?, sobre cómo los pueblos y comunidades indígenas apelan también a procesos jurídicos y administrativos para que se les reconozca su derecho de propiedad sobre la tierra, ¿no? Claro, simbolizado desde otra cualidad cultural, pero al fin de cuentas es la base material donde las culturas tienen su asidero, ¿no? En el Volcán Insurgente se llama este. De las relaciones multiculturales, entendidas desde el sistema de relaciones interétnicas, ¿verdad?, ese énfasis que estábamos poniendo entre pueblos y comunidades indígenas y campesinas y sociedad mestizo nacional, digamos, por plantearlo en términos de bloques sociales. Pasamos ahora a lo multicultural, ¿no? Entonces, esta idea de la imaginada, que es la nacionalidad mexicana, ¿verdad?, incluso en su seno, esta misma comunidad imaginada tiene una diversidad cultural mucho más amplia, ¿verdad? Y entonces, si en términos de sistema de relaciones interétnicas encontramos, por ejemplo, 68 lenguas o idiomas originarios que corresponden a 11 familias o matrices lingüísticas o troncos comunes, ¿verdad?, también habremos de considerar las demás culturas que constituyen esta comunidad imaginada, ¿no? Y ahí en las imágenes tenemos, por ejemplo, en la parte inferior, las identidades sexuales y condiciones de género, ¿no? Son imágenes de los matrimonios de personas, ¿no?, donde, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se puede hacer este procedimiento, ¿no? Esta es otra manifestación. Tenemos después, hacia la parte superior, migrantes asiáticos, ¿no? Hay comunidades de migrantes asiáticos muy importantes en México, ¿no? No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, Tijuana se constituyó como ciudad, ¿no?, debido al de gran población de origen asiática, en específico China, ¿no?, que trabajaba en la mina de la California, ¿no? Entonces, el norte de México también tiene presencia asiática importante. El estado de Jalisco, ¿no?, hay comunidades japonesas, coreanas, chinas, ¿no? Tenemos también en la parte inferior, hacia el lado derecho frente a nosotros, el grupo étnico-religioso de los mormones. ¿Han oído hablar de los mormones? Por ejemplo, los mormones, ¿no?, es un grupo étnico-religioso que se asienta en Chihuahua, ¿no?, y que, por ejemplo, con el movimiento por la paz y la justicia que encabezó Javier Sicilia, se sumaron. Y fue un contingente importante y además políticamente significativo, dado que esa comunidad fue afectada por el crimen organizado, ¿no?, por los secuestros, asesinatos, etcétera, ¿no?
y se sumaron al movimiento nacional por la paz y la justicia, ¿no? Que encabezó Sicilia en su momento. En la parte superior tenemos en el centro el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y afuera, en su explanada, integrantes de diferentes pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Esta imagen para mí es muy significativa porque permite que platiquemos sobre la diferencia que hay entre el arte y la artesanía. ¿Qué diferencia encontraríamos entre el arte y la artesanía? A ver, ¿algún artista por aquí? ¿No? ¿Algún o alguna artista? A ver, aquí adelante, por favor. Es mayormente conocido como una corriente que llegó a México desde Europa. Entonces, todo lo que se ha dado aquí ha sido en base y copia a lo que se dio en el Viejo Mundo. Y la artesanía es representativa como otro estilo de arte, pero no se puede comparar dentro de los movimientos. ¿Tenías opinión, no? No, es que solamente le iba a decir que era con base, no en base. Una pequeña corrección idiomática. Pero bueno, fíjense cómo en el castellano, porque además no hablamos español, ¿no? Hablamos un castellano, fue el que llegó. Como también hay variantes, ¿no? Variantes regionales. Por ejemplo, en Sonora y Chihuahua, pues decimos soda, ¿no? Ustedes cómo dicen acá, refresco, ¿no? Es la misma cosa, pero lingüísticamente, ¿no? Tiene una variante, ¿sí? Bueno, para mí es muy significativa esa imagen, porque, precisamente es manifestación de la vigencia de esta separación que hay entre la alta cultura y la cultura popular, entre el arte, las bellas artes, ¿no? Y la artesanía, ¿ok? Entonces, la artesanía va a corresponder precisamente a las manifestaciones artísticas de pueblos y comunidades indígenas y originarios, ¿no? ¿Sí? Cuando estas artesanías también, para ejecutarse necesitan cierta técnica, cierta experiencia, cierto conocimiento de los materiales que se están utilizando, ¿no? También hay experiencia ahí, hay saber, ¿no? Y hay un saber, tal vez, hasta en algunos aspectos, por ejemplo, en el aspecto biocultural, mucho más fino y profundo que en el arte o el alta cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, pueblos y comunidades que se dedican al trabajo de las palmas, ¿no? Para tejidos, pues saben qué palmas usar para elaborar qué tipo de artesanía y qué palmas no. ¿Ah? Conocen el proceso de secado de la palma, ¿sí? Y muchos de estos otros artistas de la alta cultura compran, ¿no? Los utensilios, ¿sí? Para ejecutar su técnica y producir arte, por ejemplo, y carecen de este conocimiento biocultural, ¿no? Ese es solo un ejemplo, pues hay muchos más y mucho más profundos, ¿no? El uso de las raíces, por ejemplo, el uso de la medicina tradicional, que bien algunas de las plantas, por ejemplo, que se utilizan para la medicina tradicional, tienen que ver con la producción artesanal o diríamos artística, ¿verdad? Que ejecutan los pueblos y comunidades indígenas. El consumo del peyote, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en términos artísticos, cómo se manifiesta, ¿no? Lo que genera en los consumidores del peyote a través de toda la bisutería que genera los wixárika, ¿no? La cosmovisión que plasman, ¿no? En sus tejidos, ¿sí? Y esa es una cosmovisión que tiene que ver con el conocimiento biocultural de sus nichos de habitación, ¿sí? De sus lugares de origen, ¿ok? De la simbolización y los saberes que han acumulado al respecto. Entonces, es significativo esta imagen que todavía nos hace
poner atención, nos lleva a poner atención en esta falsa dicotomía, ¿no? Esta falsa dicotomía de una hegemonía sobre unidad, ¿no? Que en realidad puede subvertir. También el caso de los menonitas, ¿no? Que ahora ya no solo están en el norte de México, también están en la península de Yucatán, ¿no? Y se han extendido hasta Ecuador y Brasil, ¿no? Siempre allá hay colonias de menonitas. Tenemos una fotografía de una escuela, ¿no? De niños de la Costa Chica, ¿no? En Guerrero y Oaxaca. Vean cómo la composición mayoritaria ahí es de afroascendientes o afromexicanos, ¿no? O negros, ¿no? Ellos mismos se autodenominan negros, ¿no? Yo siempre que voy para allá eso de afromexicanos y esto, como que no lo escucho mucho, escucho más que se autoadscriben como pueblos y comunidades negras, ¿no? Pero también en el terreno de lo nacional tenemos algunos ejemplos de la heteroadscripción, ¿no? De cómo la identidad nacional, en términos globales de esta comunidad imaginada, se ha construido a través de experiencias históricas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la batalla de, a ver si reconocen acá al lado izquierdo de frente, del 5 de mayo, ¿no? Bueno, y en el video vieron un carnaval, ¿no? Donde unos danzantes estaban utilizando unos cuetones, ¿no? Pues ese era parte del carnaval de 5 de mayo, ¿no? Que, por cierto, aquí en Peñón de los Baños, ¿no? Ahí se lleva a cabo. ¿No han ido? ¿No conocen ahí cómo la fiesta que se hace el 5 de mayo? ¿No? Es muy interesante, hay que ir a verla, ¿no? Porque es precisamente manifestación de estas estas manifestaciones de la heteroadscripción, ¿no? Cómo se construye la identidad en relación al otro, ¿no? Al otro externo en términos nacional, en este caso los franceses. Y del otro extremo es la firma de la supuesta paz, que no fue más que la apropiación, ¿verdad? De gran parte de sido nacional en la guerra de 1800, ¿eh? Sí, del 45 al 47, ¿no? Contra Estados Unidos, donde al fin de cuentas se termina anexando buena parte de lo que se pudiera. Esas son manifestaciones multiculturales más allá del sistema de relaciones interétnicas, ¿no? Pero el México multicultural ha atravesado por dos grandes etapas, decíamos, finales del siglo XIX, primera mitad del XX y todavía hasta la década del 70, de 1970. La idea era la construcción de la raza cósmica. ¿A alguien le suena esto de la raza cósmica? A ver, adelante, adelante. Si quieres el micrófono. Justo es un texto que escribe José Vasconcelos con la idea de una nación diferente, ¿no? O sea, si bien tenían un proyecto de nación completamente homogéneo, no se tomaba en cuenta como la parte indígena, que era como súper importante, y justo la propuesta que hace Vasconcelos en La raza cósmica es construir a partir de la herencia y la construcción histórica que tenemos de los pueblos y comunidades originarias. Cultura general, a ver. Raza cósmica, Vasconcelos, indigenismo. ¿Eh? Ajá. No, estamos en la UNAM, ¿no? Bueno, la idea de la raza cósmica, pudiéramos pensar que efectivamente es una idea de José Vasconcelos, ¿verdad? Que escribió este ensayo, que así lo tituló, en donde plantea
que la mejor mezcla entre razas, así lo va a decir él, no crean que yo estoy diciendo esto. Él va a decir esto, que la mejor mezcla entre razas para lograr el desarrollo político, económico y civilizatorio de las sociedades nuevas en América era una mezcla con hegemonía árida, como sucedió un poco en Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Donde los pueblos y comunidades indígenas eran asimilados genéticamente por este proceso de blanqueamiento, ¿no? Y entonces la raza cósmica no era tanto una raza de bronce, ¿no? Se planteaba en el discurso, pero en realidad era el blanqueamiento de la población, porque se suponía que este blanqueamiento traería este desarrollo cultural, ¿no? El desarrollo cultural entonces obedece, según esta teoría, esta hipótesis más bien, el desarrollo cultural obedece a la mezcla genética, ¿no? Fenotípica, o sea, del color de la tierra, de la piel, ¿no? De los ojos, el cabello lacio, etcétera. Bueno, esto es lo que plantea Vasconcelos. Sin embargo, pues esta es una idea que él toma, ¿no? De Gobineau. ¿Alguien ha leído al conde de Gobineau? ¿No? Bueno, pues él fue el primero, en la segunda mitad del siglo XIX, en plantear, ¿verdad?, filosóficamente esta hipótesis. Y la planteó como necesaria, ¿no? La planteó como necesaria porque para él, la raza aria, así va a decirlo, genéticamente porta una sangre fina, ¿sí? Entonces esta sangre fina debería esparcir, ¿no?, por todo el planeta, ¿no?, para arribar a civilizaciones con una cultura ampliamente desarrollada, ¿sí? Entonces, esto lo va a conocer José Vasconcelos y filosóficamente lo va a plantear en sus ensayos para América Latina, ¿no? Políticamente, a través de la política pública, digamos, de los aparatos de gobierno, esto se va a implementar a través del indigenismo de Estado. Por eso decíamos que todavía hasta la década de los 70 esta era, digamos, el objetivo, ¿no?, a lograr en términos de política pública. Pero esto se daba en un contexto de un capitalismo tardío. Es decir, el análisis de la política no puede quedar fuera del análisis de las expresiones culturales, ¿no? Están íntimamente vinculados. No podemos hacer un análisis cultural apegado a lo real de las relaciones sociales si no consideramos la crítica a la economía política. Bueno, entonces en este momento pues estaba el desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? Base dependiente. ¿Sí? Y la organización social se planteaba a través de clases sociales con tendencia mestizocrática, desde la que el mejoramiento del fenotipo, ¿no?, iba a ser precisamente la manifestación de un grado de civilidad mucho más desarrollado para estas sociedades dependientes, ¿sí? Igual, hola, bueno, o sea, disculpad mi desconocimiento, pero igual me estoy planteando como, o sea, parece un pensamiento bastante racista, según entiendo, o sea, por lo menos con los pueblos indígenas. Y entonces me surge la duda de cómo es que la UNAM tiene de eslogan la frase de Vasconcelos. O sea, estoy menos puesta, pues estoy de intercambio y me surge esto, no sé si tenga que ver, pero me parece que sí. O sea, ¿cómo se explica? Eso, bien, por eso estamos en la UNAM, ¿verdad? Es decir, ¿no?, la historia oficial, la historia estructural, hay que ponerla
acrítica, ¿no? ¿Por qué? Porque solo podemos efectivamente visualizar la pluralidad que en realidad somos y tomar conciencia al respecto, ¿no? Ahora, fíjate, la misma UNAM, ¿no?, tiene cursos como estos, ¿no?, cuyo objetivo es ese, ¿no?, crítico de mayor profundidad en términos de la diversidad cultural, ¿no?, para precisamente coadyuvar en la construcción de relaciones sociales distintas, ¿no? ¿Sí? Pero efectivamente, pues es que la UNAM, ¿no?, se constituye histórico ni a la economía política del momento. ¿Sale? Bueno, yo tengo un pequeño escrito que evoca que este lema en 1920, que está como situado en este contexto, y el lema se significa por la convicción de la raza, de nuestra raza, que elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y lebérrima, explicó el maestro de América, Vasconcelos, al presentar la propuesta. Más tarde precisaría, imaginé así el escudo, bueno, el escudo universitario, o lema en el escudo universitario, con una leyenda: por mi raza hablará el espíritu, pretendiendo significar que despertábamos de una larga noche de opresión. O sea, creo que el que se esté situando o que el lema lo adoptaran en ese contexto tiene mucho que ver como en el renacer o en el creer en nuestra misma raza para crear nuevas tendencias y nuevas propuestas de lo que se estaba viviendo como en ese contexto, ¿no? Creo que hay que situarnos o verlo dentro de esos años para entender un poco por qué se tomaba ese lema, ¿no? Sí. Decíamos que la UNAM no está ajena, ¿verdad? No está ajena al contexto histórico en el que nace. Ninguna universidad, ninguna casa de estudios o centro de investigación está ajena al contexto. Y precisamente lo que manifiesta, lo que nos acaba de compartir la compañera, pues es este mejoramiento, ¿no? Es decir, hay una tendencia al mejoramiento, ¿no? Y en ese entonces la tendencia al mejoramiento era una tendencia de tipo, como lo plantea Vasconcelos, tipo fenotípico que arribaría, ¿verdad?, facilitaría un grado de civilización superior, ¿no? Todavía en ese momento se hablaba con esos términos, ¿no? Licenciaturas, por ejemplo, como antropología, ¿no?, etnohistoria, etnología, tuvieron como objetivo en un primer momento, y esta es una crítica que nosotros hacemos muy fuerte a la antropología como ciencia, pues el arribar, el facilitar, ¿no?, estos procesos de colonialidad, ¿no? Y la antropología tuvo su origen en Europa, ¿no? En Europa, y con el proceso de colonización y conquista de Asia y África, donde efectivamente la antropología, las técnicas antropológicas de campo eran utilizadas para aplicar algo que denominaron en la Escuela Inglesa de Antropología como el indirect rule y el direct rule, ¿no? El gobierno indirecto es aquel que manipula a los líderes comunitarios. No sé si esto les suene, ¿no? Pero conociendo la forma de organización de las comunidades, se manipula, ¿no? Se coopta a las autoridades, ¿sí?, para implementar precisamente los objetivos de la fase esta del capital, ¿no?, dependiente y tardío. Y el gobierno directo tiene que ver con el aniquilamiento de los líderes comunitarios, ¿no?, y la imposición de nuevos líderes. Indirect rule y direct rule, ¿no? Esto lo pueden ustedes googlear o buscar en el diccionario de antropología, que está también en línea, y lo van a encontrar, ¿no? Ese es el origen de la antropología. Posteriormente, en México, por ejemplo, sucede lo que le llamaron la ruptura política de la antropología, el quiebre político, ¿no?, que se da precisamente en la década del 60, fíjense, antes del 68.
Y entonces comienza a surgir, ¿no?, antropología crítica, que le llamaron en ese momento, prácticamente situada desde fuera de la colonialidad, ¿no? Y entonces, bueno, todavía tenemos muchos ejemplos de esa antropología crítica, y aquí en la UNAM, por ejemplo, Pablo González, el doctor Pablo González Casanova es ejemplo de esa corriente, ¿no?, de esa corriente crítica que tomó conciencia sobre el origen de la antropología. Actualmente, ¿no?, atravesamos por una fase del capital o de la economía política global distinta, ¿no?, nacionalización del capital, ¿no? Ahora, por ejemplo, las empresas, aunque tienen una sede, el capital que se invierte en ellas procede de capitalistas ubicados en diferentes países o nacionalidades. Por eso es transnacional. Se ha trascendido, el capital ha trascendido la idea de la comunidad imaginada en términos de lo nacional. Es la etapa actual. Ideológicamente se conoce como globalización, ¿no? Entonces, esa globalización, esa inauguración de la nueva fase del capitalismo en términos transnacionales, inicia con una gran crisis, una crisis de principios de la década de 1970, ¿no? Entonces, esta gran crisis de valorización que sufre el capital nacional obliga a que el organismo, para continuar siendo hegemónico, se manifieste de otras maneras, busque otros canales de... Eso en términos culturales también nos va a llevar que entonces el fenotipo, en términos objetivos, ¿verdad?, en términos de lo que podemos ver, va a dejar de ser tendencia, ¿no?, aunque se va a seguir presentando, la imagen de la blanquitud va a seguir estando presente en nuestros días, pero ahora la tendencia va a ser a asumir un tipo de comportamiento, ¿no?, un tipo de comportamiento que obedece a una imagen de la blanquitud, a una ética, ¿no?, a un comportamiento social, cultural, que no se opone a las nuevas formas de acción transnacional del capital, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría, ¿no?, otro intelectual aquí de esta cátedra, va a plantear la y la blanquitud, ¿no? En ese libro va a plantear esta idea de las imágenes de la blanquitud como el American Way of Life, ¿no? Entonces, el American Way of Life va a penetrar ya no solo a la sociedad, incluso va a ir más profundo hacia las raíces culturales originarias, ¿sí? Y también ahí va a impactar, porque entonces ya no es la tendencia en sí misma que las comunidades originarias dejen de ser tal, mientras tanto se asuman, ¿verdad?, o den un salto para arriba en la maquinaria del capital, en la lógica multicultural del capital. ¿Ah? Es decir, cuando los pueblos y comunidades asumen algunas de sus expresiones, ¿no?, y las alejan de sus comunidades, las performatizan, las llevan a cabo, por ejemplo, en casos de ritualidades, cuando las ritualidades las llevan a cabo solo en presencia de turistas, ¿no?, es ahí donde estas imágenes de la blanquitud han permeado a lo profundo de la raíz original de la identidad de estos pueblos, ¿no? Entonces, en ese momento está, y a esto le vamos a llamar imágenes de la blanquitud en el contexto de la transnacionalización del capital. México, por cierto, pues mantiene una ubicación periférica, ¿no?, donde pensamos que podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando en realidad no hay una equivalencia política, ¿no?, entre el aparato de gobierno norteamericano y el aparato de gobierno nacional mexicano para sentarse en una mesa y negociar como iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es manifestación de que México sigue siendo una
nación, por decirlo en estos términos, periférico, un país, ¿no? Bien. Pero ahora esta organización social se va a manifestar patriarcal, aspiración, ¿no? Y un comportamiento asumido, ¿sí? Entonces ya, entre mayor consumo, ¿no?, hagamos de las mercancías producidas por el capital, ¿no?, mayor proximidad o subsunción, dirían los filósofos, vamos a estar padeciendo en relación al American Way of Life, ¿no? Que el American Way of Life está fundada, su pilar es una cultura de consumo, ¿no? Importar, digamos, que sea devastado para generar esa mercancía. Aquí tenemos la imagen de la raza cósmica, ¿no? Es icónica, la superior, ¿no? Hernán Cortés y la Malitzin, ¿no? De las castas, ¿no?, que en su momento se llegaron a registrar, ¿no?, por medio de la administración colonial, las expresiones mestizas que de ello derivaron, ¿no?, el escudo nacional, por allá lo tenemos, el mariachi, que acaba de ser reconocido como manifestación cultural, ¿no?, por parte de la UNESCO y de importancia mundial, ¿no? Pero tenemos sobre todo en medio el mestizo ideal, ¿verdad? Ese mestizo de los medios de comunicación masiva, ¿no? Y acá tenemos la manifestación de las imágenes de la blanquitud. ¿Ah? Obama, ¿sabían ustedes que fue el presidente que durante sus 2 periodos deportó al mayor número de latinoamericanos? Ah, bueno, muy bien. ¿Qué opinan al respecto? Traía como un doble discurso, ¿no? Por un lado, el querer ganarse no sé si la aceptación o la popularidad con el discurso de buscar más apoyo para los migrantes o darles como cierta ciudadanía, residencia o estos tipos de trámites. Por otra parte, pues deportar o estar haciendo lo que hizo. Lo que hemos escuchado en los medios. ¿Tú quieres opinar? No, es en la misma idea, es decir, que respecto a Obama hay todo el discurso y sabemos que él está bastante fuerte para la comunicación, ¿no? Obama es más que todo una máquina de comunicación y hay después lo que es Estados Unidos, más allá de la imagen y del discurso, lo que es el poder. Bueno, pues es una manifestación de las imágenes de la blanquitud, porque las imágenes de la blanquitud, ¿verdad?, como decíamos, es un comportamiento, es una aspiración propia de un sistema cultural. ¿Ah? Es un sistema cultural que toca, ¿no?, a todas aquellas colectividades que incluso se declaran en resistencia, ¿no? Y las toca en mayor o menor grado, por decirlo de esta manera, ¿no? O los toca en algunos campos, ¿verdad?, de su vida social y cultural y no en otros, ¿sí? Por eso es mucho más profundo su impacto, ¿ah?, porque es una construcción ideológica, ¿verdad?, la que está detrás de esta manifestación, las imágenes del blanquismo. Y entonces, la cuestión racista anterior del fenotipo, ¿no?, sigue estando presente, pero ya no es tendencia. Ahora la tendencia es otra. ¿Ah? Es decir, el objetivo, ¿verdad?, lo que se va manifestando con mayor presencia. Entonces ahí tenemos el ejemplo de Chanel, miren, todas con color de cabello distinto, ¿no?, pero
siguiendo una estética particular, ¿no? Tenemos la robotina aquella, ¿no? Es un grado de la identidad, por ejemplo, ¿no? Del cuerpo femenino, ¿no? Un grado 0. A partir de ahí, ¿no? Todo o está mal o está bien, ¿sí? Tenemos el Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Estas manifestaciones de la blanquitud, ya no como cuestión típica, sí como una cuestión ética, de conducta, ¿no? Y bueno, los administradores de la imagen de la blanquitud. Miren, se andaban peleando, ¿no? Hace poco los Clinton y Trump, y miren. En fin. No sé qué. Ok. Entonces, antes de pasar a algunos textos que me gustaría recomendarles, vamos a ver también un breve video de cómo esta cultura del consumo, ¿no? Está presente e impacta, ¿no? A las colectividades que incluso le resisten. Games with Eastern technology. Our system is Arabic. Our philosophy is Greek. We watch Western movies, listen to Western songs, and play Western games with Eastern technology in Eastern machines. We live in a world that was once just one continent and one ocean. A world that will likely become just one continent and one ocean again. A world discovered by Portuguese and Spanish sailors. A universe explained by Italian astronomers and American and Russian astronauts. A world where the same man is at the root of 3 major religions. A world where 12 million men spread throughout the globe directly descend from the same ancestor. In this world where frontiers seem so important, the English royal house is German, the Spanish royal house is Austro-Hungarian, the Swedish royal house is French, and Greece, which doesn't have a royal house, had a queen married to the King of Spain and has a prince married to the Queen of England. Oh, and you know who also married a Greek immigrant? Monsieur Jean-Marie Le Pen. The Swedish national hero is the son of a Croatian Catholic mother and a Bosnian Muslim father. The former and possibly future president of France is the son of a Hungarian aristocrat and the grandson of a Greek Jew. And he's married to an Italian immigrant.
As for the man who wants to kick immigrants out of America, he's the son of a Scottish immigrant woman who married the son from a family of German immigrants. He himself is married to a Slovenian wife and divorced from a Czech. We live in a world that knows at least two things about the United States. That for 8 years they were represented by the son of a Kenyan man and an American woman who met in a Russian class in Hawaii. And that never ever has Donald Trump stumbled upon a true American, or he wouldn't have kept that scalp. There are more Poles living outside of Poland than Syrians in Syria. During 90% of its history, Turkey wasn't inhabited by Turks. Hungary is not the land of Hungarians. It's the country the Hungarians invented when they ran away from the Ural Mountain cold. And when you look at the flags of all Northern Europe countries, remember, they represent a cross. The cross carried 2,000 years ago by a poor Middle Eastern man condemned to die. We live in a blended world. Estoro Conferences 2017. Global challenges, local answers. Interesante. Interesante el video. Pero esta complejidad, pues, ¿no? Digamos un poco para abordarla, ¿no? Tomar conciencia al respecto de la complejidad del sistema de relaciones interétnicas y la multiculturalidad que está presente en todos y cada uno de los países del mundo, matizado por sus propias historias, ¿no? Puede ser abordado, yo siempre propongo estos libros, ¿no? Son libros que facilitan, ¿no? Hilar un entendimiento muy complejo, ¿no? El malestar en la cultura de Freud, ¿no? Libro fundamental. El marxismo y la filosofía del lenguaje de Volochynov, ¿no? Eso es muy útil, sobre todo para quienes se dedican o piensan dedicar a los medios de comunicación, porque ahí Volochynov va a plantear que la palabra, ¿verdad?, puede ser un enunciado o puede ser un discurso en su totalidad. Pero la palabra por sí misma es un campo de lucha ideológica. La palabra es política, ¿no? El significado, el contenido, ¿verdad?, cultural de cada una de las palabras que usamos, ¿no?, manifiesta, ¿no?, mucha de nuestra formación, por ejemplo, nuestra ideología, ¿no?, nuestro por qué nos comportamos de la manera en que explica también, en muchos sentidos, las posiciones políticas que asumimos, ¿no?, una situación nacional concreta o internacional, ¿no? Volochynov va a plantear que la propia palabra como discurso o enunciado tiene un tono, ¿verdad? Y me imagino que ya han escuchado eso, ¿no?, de personas que novio que después de descansar un rato, de dormir, despiertan y uno de ellos pregunta con este tono: ¿cómo despertaste? ¿Cómo amaneciste? ¿No? Un tono cálido, amable, ¿no? Pero está también una expresión con un tono distinto que dice: ¿viste? ¿No? Entonces, es análisis inaugurado por Volochynov a principios del siglo XX, ¿no?, finales de los 20, principios de los 30.
Volochinov es un ¿cómo se llama? Es digamos, el nombre de quien publicó el texto, pero en realidad quien elaboró el mismo es Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, un ruso, ¿no?, soviético, lingüista y filósofo de la primera década de la revolución, que se dio a la tarea de crear la translingüística, ¿no? La translingüística terminó por influenciar la lingüística estructural de los alumnos de Saussure. Y entonces los alumnos después de conocer las traducciones de Bakhtin y su círculo de estudio, van a comenzar a hacer este tipo de análisis lingüístico, ¿no? Más de contenido cultural que de contenido estructural, ¿no? De sintaxis, por ejemplo, ¿no? Más allá de la sintaxis. Está Frantz Fanon, ¿no? Piel negra, máscaras blancas, ¿no? Entonces, para entender la política de Obama es fundamental ese libro, ¿no? Y bueno, está ahí Zizek haciendo de las suyas, o Zizek, ¿no? Zizek, ¿no? Le dice. Se pronuncia de diferentes formas según la lengua que le nombre. Que también ha estado haciendo algunos análisis importantes del psicoanálisis. Y escribe, junto con otro colega suyo, este texto de la lógica cultural en el capitalismo multinacional, pero yo adecuándolo a la fase de la política económica actual que les estoy comentando, le cambio el título y digo que hay una lógica cultural en la fase transnacional del capital, ¿no? Para no quedarnos nada más en el análisis cultural, sino también en la crítica a la economía política, ¿no? Ahí también hay un video de Starbucks, ¿eh? No sé si ustedes lo han visto, que lo narra Zizek, ¿no? Es un video que habla precisamente de esta tendencia de consumir lo orgánico, ¿no? Pero como también lo orgánico en muchas ocasiones ha sido subsumido ya por el capital. Y uno de los ejemplos es Starbucks, entre algunos otros, ¿no? Se los recomiendo. Les paso el nombre, es una frase de Marx que dice, primero como farsa, después como tragedia. Al revés. Primero como tragedia y luego como farsa. Exacto. Entonces, ahí está pues, un muy buen texto, ¿no? Para escuchar y platicarlo después, ¿no? O sea, solo quería preguntar si había alguna mujer a la que nos pudiéramos remitir como sobre estos temas. Pues, o sea, estoy escribiendo y como que me cuesta mucho más siempre encontrar a mujeres que escriban al respecto, o sea, como referentes. Pues, eso era nomás. Sí, ahí, digamos, con el grupo que debate Zizek, está, por ejemplo, también la antropóloga Judith Butler, ¿no? Sobre la deconstrucción del sexo-género y esta cuestión así complicada en términos políticos, pero que en términos simbólicos hace una reflexión muy interesante, en tanto, por ejemplo, en algún momento llegó a plantear que, claro, después cambió el planteamiento, pero en algún momento planteó que no había sexo sino género, ¿no? Y ahora, releyendo a Marx, dice, no, es que hay sexo-género, ¿no? Es decir, no todo es cultura, ¿no? La cultura tiene una base material, ¿no? Entonces, es sexo y género, ¿no? Engarzado, ¿sí? Y algunas otras, en el terreno de las imágenes de la blanquitud, ¿no? No sé si ustedes han visto un póster, una imagen icónica de la década del 60, de los y las panteras negras, ¿sí? Una antropóloga muy famosa que escribió Sexo. Sí, Angela Davis. Pero ¿qué tal? No. Bueno, ese hay que recomendarlo, ¿no? Angela Davis, ¿no? Lamentable ese texto. Una vigencia, ¿no? Total para este momento. Y bueno, los programas, ¿no? Que están ya ahí en YouTube,
de Groucho Marx, ¿no? También, cómico norteamericano de la época de la crisis del 29 en Estados Unidos, ¿no? Muy mordaz, ¿no? Y perspicaz. Pudiéramos de este Marx, ¿no? También es recomendable, y él acuña esta frase, ¿no? En contra de los ideólogos, va a decir: ¿a quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? ¿No? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartir con el maestro Víctor Hugo? Permítame. Bueno, ten en cuenta la importancia de la etnicidad. Me gustaría saber también a quién podría buscar como referente. ¿A quién podría uno remitirse como referente para abordar los conflictos, por ejemplo, que se gestan entre las comunidades indígenas y las comunidades afro? Entre ellas, como una relación. Porque en Colombia y en el sur, suroccidente, ahorita están proliferando una serie de conflictos en torno a la tierra y a la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo que la interetnicidad se pueden abordar esos conflictos? ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Sería todo? Ok, pues si gusta responder. Bueno, aquí mismo en la UNAM hay todo un programa de investigación sobre el proyecto Mesoamérica y el área caribeña, ¿no? Por ejemplo. El grupo de investigación que hace esto está entre el CIESH, ¿no? Y el CIALC, en la Torre 2 de Humanidades. Ahí tienen sus librerías, ¿no? Ahí puedes encontrar una variedad de textos sobre este asunto en México, ¿no? También en el Instituto de Antropología puedes encontrar el programa de afrodescendientes. Todo esto tú lo googleas y aparece, ¿no? Entonces ahí aparecen también los textos. El programa de afrodescendientes del Instituto Nacional de Antropología también tiene publicaciones muy interesantes y muy recientes, porque además ahí están trabajando directamente con APRED, ¿no? Que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Y uno de sus puntos fundamentales es la población afroascendiente. Yo digo que es afroascendiente, pero digamos, el término es más popular, es el afrodescendiente, ¿no? A eso te puedes remitir, ¿no? Ahí hay textos, hay debates, hay foros, hay diplomados, ¿no? Que si te interesa, pues los puedes tomar, ¿no? Bueno, con esto se termina la clase número 15. Por el día de hoy, el encargado de la materia, Juan Pablo Vargas, no pudo venir, pero para la próxima clase será la recepción de los trabajos finales, aquí el martes de 11 a 12 del día, únicamente para la recepción de trabajos finales. Y cualquier duda o comentario pueden escribir al correo o pueden pasar aquí conmigo directamente. Y gracias.